Continuamos entonces con esta clase de enología. Estuvimos viendo dos operaciones unitarias muy relacionadas con la biología, el uso de las enzimas, el uso de las levaduras, con las múltiples consideraciones que hay que realizar, apenas las hemos mencionado. Y ahora vamos a abordar un tema netamente relacionado con la mecánica del proceso, que también mencionaremos muy rápidamente, que es las operaciones fundamentalmente relacionadas con el bombeo de los caldos, de los mostos. Simplemente diré que hay que tratar de el óptimo, como vimos ya, hemos mencionado y dicho y visto en clases anteriores, es el uso de la gravedad. Pero solamente el uso de la gravedad no alcanza, de modo que muchas veces hay que realizar necesariamente un bombeo del vino o del mosto o del caldo en general, podríamos decir, desde un lugar a otro. Lo ideal es tratar de utilizar equipos con el número de revoluciones RPM más baja, que desplacen mayor cantidad de volumen con una cantidad de revoluciones por minutos menores. Las bombas de desplazamiento positivo en este sentido aventajan a las bombas de tipo centrífugas, porque las de centrífugas tienen en general un número de RPM, vueltas por minuto, muy alta. Esto provoca un gran estado de subdivisión en los caldos que puede facilitar la incorporación de oxígeno para luego la oxidación, el desprendimiento de gases, especialmente los aromas, y en general influye negativamente en la calidad del producto final. Para prevenir la incorporación del oxígeno se pueden utilizar los gases inertes, es decir, difundir un gas inerte en la vena líquida, de manera que la vena líquida esté ligeramente presurizada y en donde hay alguna posibilidad de incorporación de oxígeno que, lejos de incorporar, libere una pequeña cantidad de gas inerte. En definitiva, mejor usar la gravedad. Si no se puede, hay que bombear con la menor cantidad de revoluciones por minuto posibles y siempre prevenir los procesos de tipo oxidativo por incorporación de aire. La incorporación de aire normalmente suele venir por averías en la cañería, por la falta de hermeticidad en las uniones entre caños, entre bombas y caños, en los procesos de sello de las bombas, es decir, en las estopadas de las bombas. Cuando están en mal estado, dejan de hacer un buen sello, dejan de hacer un buen cierre, y cuando en un momento de la operación, normalmente cuando las líneas están, digamos, no están bombeando las bombas y hay pérdida de vino, bueno, cuando la bomba está funcionando, en vez de haber pérdida de vino, muchas veces en la parte, sobre todo en la parte de la succión de la bomba, hay incorporación de aire, porque en vez de perder vino, chupa aire, sobre todo en la succión. Entonces, tener esto en cuenta. Cuando esto ocurre, lo que hay que tratar de hacer es evitar la pérdida de vino cuando la bomba está parada, o la aspiración de aire cuando la bomba está andando, mejorando los cierres, solucionando el problema de los sellos de las bombas, y siempre tener en cuenta cuando se está pasando un caldo desde un tanque a otro, que normalmente en la succión, en el vórtex, ese cono que se forma en la parte inferior de los tanques, solo en el vórtex, cuando se está acabando un tanque y se está bombeando desde uno hacia otro, solo en esa operación se incorpora una cantidad de aire suficiente como para oxidar la totalidad del tanque a donde se está bombeando. ¿Qué quiero decir? Que uno puede estar traspasando, por ejemplo, para dar un número, un tanque de 10.000 litros, desde el tanque A al tanque B. Bueno, y puede ser que todo el sistema esté andando, funcionando muy bien. Pero si al final la bomba chupa aire, en ese final incorpora la suficiente cantidad de aire la bomba como para oxidar los 10.000 litros prácticamente que ya se habían trasvasado de un tanque a otro en condiciones correctas. De modo que muchas veces cuando se utilizan los gas inertes, un modo correcto de usar el gas inerte
es inertizar el tanque que se está empezando a vaciar, comenzarlo a inertizar, e igualmente tener inertizado el tanque donde se recibe. Tener ajustados los sellos, tener bien unidos los caños, con juntas adecuadas, correctamente colocadas, de manera de que no haya incorporación de aire ni en el tanque de origen, ni en la cañería de succión, ni en la cañería de los expelentes que están a alta presión. Este es el modo correcto de bombear un vino y al mismo tiempo un modo inteligente de aprovechar el movimiento es que si hay que hacer un ajuste de anhidro sulfuroso, agregar un clarificante, corregir, bajar la temperatura, un proceso de calentamiento o subir la temperatura, calentamiento, refrigeración, aprovechar ese movimiento que se está haciendo con bomba para tener una especie de doble función, incorporar un clarificante, refrigerar, etcétera, etcétera. Es decir, tratar de optimizar el proceso. Esto provoca un ahorro de energía y también una mejora de todo el proceso. Mejora de todo el proceso, por que se ha evitado la incorporación de oxígeno y se han realizado más de una función en un mismo movimiento. Se podría hablar mucho más, voy a tratar de mostrarles algunas bombas para que bueno, ustedes puedan entender de lo que les estoy hablando. Voy a cambiar de tema, vamos a hablar, termino con esto, el concepto que habíamos desarrollado de bombeos, simplemente queríamos hacerles algunas demostraciones y pasamos a desarrollar el concepto de despalillado, que es otra operación unitaria característica de la enología. ¿En qué consiste la operación del despalillado? En separar el raspón del grano de uva. Fundamentalmente y solamente separar el raspón de la baya. Si eventualmente, como de hecho habitualmente sucede, junto con el racimo vienen hojas y otros elementos que no son uva, bueno, es deseable que la máquina pueda separar también, la máquina despalilladora, junto con el escobajo, las hojas presentes y algunos otros elementos que están presentes. ¿Qué es lo que no debe hacer la despalilladora? Fundamentalmente lo que no debe hacer la despalilladora es romper el escobajo que se encuentra presente, romper las hojas que se encuentran presentes, picarlos y hacer que estos materiales vegetales luego aparezcan presentes en la vendimia. ¿Por qué? Ya lo hemos explicado bastante. Porque la presencia de estas partes verdes mejoran la calidad del producto final, transmitiéndole, entre otras cosas, sabores herbáceos, aumentando la astringencia, disminuyendo la astringencia y la sequedad, disminuyendo el volumen de boca, la redondez, desmejorando la calidad de los compuestos de los taninos, que solamente tienen que proceder del ollejo y no taninos de otras partes de la uva, como es el caso de los taninos verdes, muy reactivos, que se encuentran presentes en el escobajo y eventualmente, si se rompen, también las semillas. Y fundamentalmente una despalidadora lo que tiene que tratar es de evitar los procesos de dislaceración, ruptura, que ya hemos hablado largamente del mal efecto que tiene la dislaceración del grano de uva en la calidad de los mostos. Hay dos grandes modelos de despalilladoras. Las despalilladoras horizontales son las que en general cuidan más la calidad. Las despalilladoras verticales suelen ser aquellas despalilladoras de mayor rendimiento. Son las despalilladoras que más se han utilizado en la antigüedad, pero hay una tendencia ya acentuada en los últimos 30, 40 años de la enología, al menos en nuestro país, en el mundo, es con un poco más de tiempo, en donde se han impuesto sobre la calidad sobre la cantidad, por tanto se han impuesto las despalilladoras de tipo horizontal sobre las despalilladoras de tipo vertical. Inmediatamente después del despalillado viene una operación que hay veces que se suele practicar, otras veces que no, que es el estrujado de la uva.
El despalillado consiste en la separación del grano del escobajo y del grano de otros elementos no uva, por ejemplo la hoja. En cambio, el estrujado tiene la función de abrir el grano y abrirlo en dos mitades. Fundamentalmente esa es la operación que se busca con este proceso. Y se trata de evitar por todos los medios, aquí sí, la ruptura de la semilla por aplastamiento, porque en ese caso la semilla va a liberar al medio los taninos reactivos contenidos dentro de ella, así como también los aceites propios contenidos en la semilla. La operación del estrujado muchas veces ha sido, según mi opinión, injustamente descalificada, porque se asocia el estrujado a la producción de borras. Sin embargo, no se tiene en cuenta que los procesos difusionales, para que se produzcan, necesitan de un modo indispensable la apertura del grano en dos mitades. ¿A qué me refiero? Es que si uno puede realizar la fermentación de un grano entero, ya veremos el caso particular de la maceración carbónica, que es un caso, como dije, particular de las fermentaciones. Pero salvo esta excepción, siempre durante la fermentación en tinto, el grano tiene que estar abierto para que se produzcan los procesos difusionales y los compuestos ubicados en las células subpeliculares inmediatamente debajo del ollejo puedan ser difundidos desde las partes sólidas a las partes líquidas. Esto ya lo hemos repetido muchísimas veces, es válido para las vinificaciones en tintos, para la sesión de los compuestos polifenólicos, taninos y antocianos, y es válido para todas las fermentaciones en lo que se refiere a la sesión de los aromas primarios y también de los precursores aromáticos. De modo que para conseguir todo esto que acabo de decir, es necesario que el grano llegue abierto a este proceso difusional que se va a dar en el interior de la vasija binaria. Con el ánimo de evitar la producción de borras, en muchas partes del mundo se omite el proceso de estrujado de las uvas, pero entrañan el peligro de que el grano vaya a la fermentación de modo entero. Por tanto, los azúcares no se terminen de difundir al medio, porque ciertamente en el transporte desde la zona de vendimia a la vasija binaria hay una ruptura de granos. Pero si esta ruptura de grano no es lo suficiente, puede ser que durante el proceso de fermentación no se disuelva la totalidad del azúcar en el mosto, queden azúcares sin fermentar y luego del prensado pasen, ahora sí, desde las partes sólidas a las partes líquidas, los vinos queden con azúcar que no han sido fermentados en el momento de la fermentación y a partir de ese momento comiencen alteraciones debido a la presencia de azúcar no fermentado en los mostos. Entonces hay que tener especial cuidado con esta operación. El estrujado del grano tiene que hacerse de modo tal de no generar borras. En eso estamos todos de acuerdo. Para esto los rodillos suelen ser, y sobre todo los rodillos de cantos redondos, suelen ser los más adecuados, pero con el ánimo de no producir borras, de ninguna manera hay que llegar al extremo de no abrir el grano, porque esto puede ser peligroso por la falta de cesión de los compuestos del interior del grano a la parte, al mosto. Bien, esto como criterio general del proceso de despalillado y el proceso de estrujado de los vinos. Entonces nos queda por ver, por último, el gran proceso de separación del mosto de las partes sólidas es finalizado con las prensas. Durante el proceso de prensado se realiza la separación del mosto de las partes sólidas de la uva. Es decir, se separa el jugo, si es un prensado en fresco, de la pulpa, la semilla y el ollejo. Y si es un prensado luego de la fermentación, lo que se separa es el vino líquido de la pulpa, la semilla y el ollejo, que se encuentran en estado sólido. Entonces, el proceso en sí mismo lo que apunta es a separar un líquido de varios sólidos. Este es el concepto del prensado. ¿Qué es lo que hay que tratar de no realizar
lo mismo. Lo que hay que tratar de evitar es la formación de borras, la producción de fangos en el proceso de prensado. Hay que limitar la rotura de semillas, hay que limitar los daños a los raspones. ¿Por qué? Porque todas estas operaciones, la producción de borras, fangos, la rotura de las semillas, la rotura del escobajo, de estar presente en la rotura del escobajo, van a traer una serie de condiciones, de situaciones, consecuencias negativas en la calidad del mosto que ya hemos explicado ampliamente. Entonces, como criterios de la medida de la calidad de un prensado, uno puede realizar varios controles. Por ejemplo, el caudal instantáneo. Uno puede medir la calidad de una prensa midiendo el caudal instantáneo. Caudal que va a ir variando con el sistema de prensado y el momento en el cual uno mide el prensado, ¿no? Luego vamos a hacer una clasificación de las prensas. Pero el caudal ciertamente va a ir variando, salvo en las prensas continuas, donde si la alimentación es continua y la eliminación de sólido es continuo, la salida de líquido también es continuo, por de ahí el nombre de prensado continuo. Pero salvo este caso, que es la excepción de las prensas continuas, en general, cuando son prensas de tipo discontinuo, que es la mayoría de los ejemplos de prensas a nivel mundial, el caudal va a ir variando, de modo que vamos a tener que, cuando uno mide el caudal, tiene que hablar del caudal en un momento determinado del prensado. Ese caudal se denomina caudal instantáneo. El caudal instantáneo es una medida del rendimiento de la prensa. El volumen de cada prensado. Si las prensas son discontinuas, bueno, el volumen de uva que está procesando con cada uno de los prensados. La medida de la turbidez o la cantidad de sólidos centrifugables. La medida de la cantidad de sólidos centrifugables puede estar más o menos relacionado con la medida de la turbidez, da una idea de la calidad del prensado. A medida que se obtienen menos sólidos centrifugables, a medida que el mosto es más claro, la turbidez es más baja, mayor es la calidad del prensado. La conductividad. Es decir, hay ciertos componentes que pasan de los sólidos al líquido. Estos constituyentes son medidos por la conductividad. Y entonces la medida de la conductividad puede darnos también una idea de la calidad del mosto. A medida que los niveles de conductividad son más bajos, da una idea de que la calidad del prensado es mejor. Luego podríamos hacer análisis de tipo organoléptico, volumen en boca, astringencia, color, aroma. Todos estos son aspectos que pueden ser tenidos en cuenta a la hora de evaluar un proceso de prensado. Como dije, hay distintos tipos de prensa. Una son las prensas continuas. Las prensas continuas son unas prensas de tornillo que en la próxima clase, Dios mediante, voy a tener disponible un texto para poder mostrárselas. Y son una prensa donde, pero ahora lo explico brevemente, son unas prensas donde va ingresando la uva en forma continua y va egresando también en forma continua. Allí el caudal de salida de mostos o de caldos en general, tenemos que hablar, ya sean mostos o vinos, es constante. Y luego hay una gran variabilidad de diseños en las prensas discontinuas. Se encuentran las prensas hidráulicas, que trabajan con un volumen acotado de orujo. Luego están las prensas neumáticas, que también lo hacen, tienen un diseño diferente, pero igualmente trabajan con un volumen acotado de orujo. Luego hay algunas variantes, como son las prensas de cintas, que de alguna manera pueden ser consideradas también como prensas continuas. Se usan muchas veces y mayormente en el prensado de la pulpa de manzana. Y dentro de las prensas neumáticas también tenemos distintos tipos de prensas. Las prensas con membrana axial, las prensas con membrana parietal. Las prensas de membrana axial son las que tienen en la parte central la membrana. Las que tienen membrana parietal las tienen en un costado de la prensa. Luego, dentro de las prensas neumáticas están las prensas que son cerradas y las prensas que están abiertas. Las prensas cerradas son prensas absolutamente herméticas, donde tienen los colectores de mostos en el interior de la prensa y por allí separan
el sólido del líquido, y por allí, por esos colectores, el mosto fluye y por tanto abandona la prensa. Y dentro de las prensas cerradas hay algunas que trabajan con atmósferas inertes, es decir, proceso de prensado puede ser desarrollado en su totalidad bajo atmósfera de gas inerte. Es el único caso para un prensado que se puede realizar en su totalidad bajo atmósfera de gas inerte. Bueno, existen algunas otras prensas. Hay algunas prensas que son de caja horizontal y tornillos también horizontales, que son de platos, son más antiguas. Un ejemplo de ellos voy a dar un nombre, el caso de las prensas tipo Vilmes. Y bueno, probablemente una de las más antiguas son las prensas hidráulicas tipo Champenois. Con esto entonces damos por terminado la clase de hoy.